En gran parte de la opinión pública, los genes se han transformado en fetiches de alguna forma y generan fascinación y miedo. Y hay que recalcar que tanto una cosa como la otra están absolutamente injustificadas. La genética fascina e inquieta. La opinión pública oscila entre el miedo y la esperanza. Esta ciencia podrá llegar a seleccionar y a discriminar a los seres vivos o permitirá curar y conocer del todo al hombre y a su entorno. En menos de 100 años, la genética ha pasado de estudiar los misterios de la herencia a la comprensión de los genes, estas unidades de información presentes en el seno de todos los organismos vivos. Pero esta historia comenzó mucho antes que la palabra gen existiera. La molécula de ADN proporciona una serie de señales o código que dirige la producción de proteínas. Las letras del código corresponden a las bases de la doble espiral. C de citosina, G de guanina, A de adenina y T de timina. Cada molécula de proteína tiene su propio código, determinado por la secuencia de esas bases. Un grupo de enzimas se une a la molécula de ADN y lee el mensaje en clave. Parte del grupo recorre una zona de la cadena. Reconoce químicamente las bases al pasarlas e incorpora a ellas otros nucleótidos de los alrededores, creando una nueva molécula según las reglas correctas de apareamiento. C con G y A con U. U corresponde a la base urácilo, que reemplaza a la timina en esta nueva molécula llamada ácido ribonucleico o ARN, que es un paso intermedio en la producción de proteínas. Estas nuevas moléculas reciben el nombre de ARN mensajero, porque llevan el mensaje transcrito desde el núcleo, atravesando la membrana nuclear, hasta unos orgánulos del citoplasma, que son los ribosomas. Es aquí donde en realidad se fabrican las proteínas. El ribosoma lee el mensaje del ARN en grupos de 3 letras, llamados codones. Cada codón codifica un aminoácido específico que es traído al ribosoma y unido a la proteína en formación. A medida que se van leyendo los codones a través del ribosoma, se alarga la molécula de proteína que está siendo formada. El último grupo de 3 letras del ARN mensajero contiene el código que pone fin al proceso y la molécula de proteína queda completa. Podemos decir que la síntesis de la proteína es un proceso de 2 etapas. La secuencia de las bases del ADN del núcleo se transcribe en una secuencia igual en una molécula de ARN mensajero. Esta secuencia de bases se traduce a su vez en una secuencia de aminoácidos que forma la molécula de proteína. Actualmente, el gen mendeliano se interpreta como un trozo de ADN capaz de codificar una proteína. Los cromosomas se dividen durante la fragmentación celular. Pero ¿cómo duplica la molécula de ADN la información genética para que pase con los cromosomas a la siguiente generación? El esquema de Watson y Crick de la estructura de ADN sugiere cómo se lleva a cabo esta duplicación. Primero, un grupo de enzimas rompe los enlaces que unen los pares de nucleótidos. Otro grupo de enzimas forma horquillas repetidoras que se mueven por la molécula en ambas direcciones, rompiendo los enlaces de hidrógeno. Un grupo de enzimas recorre cada cadena y une un nuevo nucleótido a su pareja correspondiente. Este proceso continúa hasta que se forman 2 moléculas completas de ADN.
Este es el proceso de duplicación del ADN. Ocurre antes de que la célula esté lista para dividirse. Las moléculas de ADN se separan con los dos juegos de cromosomas. Cuando se divide la célula, cada célula resultante recibe un juego completo de ADN. Las características de una especie, codificadas en el ADN, pasan de célula a célula y de generación a generación. Así es posible que una especie de planta o de animal permanezca millones de años sin cambios esenciales. Hay que valorar con prudencia las consecuencias posibles de algunos cambios. Si hablamos de ingeniería genética, a pesar de todos los miedos, de todo lo que se dice, es sin duda de las técnicas de la modernidad humana la única a la que no se puede acusar de haber causado muertos. Miren la energía, la química, el sector nuclear, los transportes, no sé qué más. En comparación con todo esto, la ingeniería genética está en una situación extremadamente envidiable, o sea que como mínimo no hay que dejar de ser racional. En 1997, el Dr. Wilmut anunció en Escocia el nacimiento de una oveja clonada. Por primera vez, un mamífero se había reproducido a partir de su propio patrimonio genético extraído de una de sus células. La clonación es la operación que consiste en coger el núcleo de una célula, sea del tipo que sea de un organismo adulto, e introducirla en un óvulo al que se ha quitado el núcleo. Lo que constata es que este núcleo está reorganizado por el óvulo y puede, en un cierto número de casos, transformarse en un núcleo embrionario y después iniciar un programa de desarrollo que desembocará en el nacimiento de un animal viable. Dolly exacerbó las fantasías que suscita la genética. De la oveja al hombre solo hay un paso. En los medios de comunicación todo se mezcló y consiguieron provocar miedo. El nacimiento de Dolly se anunció en febrero de 1997 e inmediatamente los jefes de Estado de todo el mundo... El problema de la clonación es que vamos a considerar que, llegados a un grado de desarrollo de conocimientos y de técnicas, para resolver ciertos casos, en el caso de que se llegue a hacer realmente, ¿acaso vamos a permitir el nacimiento de niños, no ya por fecundación de óvulos por espermatozoides del hombre, sino por reproducción asexuada, por una técnica que no está aún todavía dominada por el hombre, pero que podría efectivamente llegar a ser dominada? Aquí hay un gran debate filosófico, en realidad. No es un arma de destrucción masiva, un bebé clonado. Será un pobre chico que seguramente tendrá más dificultades que otro para ser feliz. Creo honestamente que no amenaza para nada a la humanidad, a no ser que lo haga desde un punto de vista puramente moral. Eso no quiere decir que yo no tenga en gran consideración esta amenaza moral. Por mi parte considero que es totalmente ilegítimo, porque abre la puerta a una forma de aumento del poder de los progenitores sobre sus descendientes, de toma de poder sobre el cuerpo de otro, que es absolutamente e incontestablemente otro. Los problemas éticos que plantea la clonación humana son innumerables. Si éste llegara a autorizarse, ¿qué sería de las nociones de parentesco, de filiación? ¿Los clones tendrían el estatus de humanos o serían considerados como una especie inferior? Hoy en día, la comunidad científica se opone a la clonación reproductiva humana y esta práctica está universalmente prohibida. Pero imaginemos por un instante que fuese autorizada. Permitan que les ponga un ejemplo. Imaginemos que yo quisiera clonarme. Mi ego es tan enorme que deseo un hijo que sea exactamente como yo. Me meto en este procedimiento de clonación, imaginando, claro está, que no entraña ningún peligro. E imaginemos que nace un nuevo Paul Berg. Ese niño nace en 2006. Yo nací en 1926. Fui educado en una familia judía. Crecí en tal o cual barrio, rodeado de tales o cuales niños. Fui a tal colegio. Y así todo el resto de mi vida. El nuevo Paul Berg crecerá en un entorno completamente diferente. Su educación, sus amigos, todo será completamente diferente. Lo único que tendremos en común es nuestro patrimonio genético. Será idéntico. Este niño tendrá las mismas predisposiciones que yo a ciertas enfermedades. Pero es un individuo,
una persona única. Su personalidad es diferente a la mía, igual que sus valores o su punto de vista sobre el mundo. Si preguntamos a un psicólogo cuántas posibilidades hay de que este nuevo Paul Berg, nacido 60 años más tarde, sea idéntico al antiguo, la respuesta será ninguna. El futuro de la genética no es oscuro ni luminoso. Como toda ciencia, cada una de sus aplicaciones puede ser utilizada con fines positivos o negativos. Será el hombre quien decida su futuro.